próximo conferenciante, el doctor Manuel Pardo de Vera y Díaz, es ingeniero industrial, doctor en Derecho, máster en Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía. Es el presidente de la RAE, de la Real Asociación, vicepresidente de la Conferencia Internacional de Genealogía, vicepresidente del Instituto Internacional de Heráldica y vicepresidente de la Conferencia ICEA. Es decir, está en la cabeza de una serie de instituciones y centros sobre el tema genealogía y nobleza. Es académico de la Internacional de Genealogía, correspondiente de la Matritense de Heráldica y Genealogía y miembro de la Academia Gallega Nobiliaria, Genealogía y Heráldica, entre otras. Y aparte de esto, pertenece a un sinfín de instituciones italianas y demás, en la que también ha trabajado y colabora. Es profesor del Máster de Derecho Nobiliario y Premial de la UNED y director del curso de la Real Academia de Real Asociación de Hidalgos de España. Es Premio Nacional de Investigación Francisco Martínez Marina de la UNED y de los premios László Bauer de Villago y Archiduquesa Mónica de Austria. Es decir, podría estar hablando media hora, con lo cual no le dejaría tiempo de hablar, porque tiene otras muchas cosas más que no ha puesto aquí. Sin más, le paso la palabra. Bien, pues voy a empezar con cierta rapidez para exponer una síntesis de lo que es la ponencia que podrán ver cuando se publiquen escritas. La ciencia genealógica no ha de ser solamente una relación de nombres, de personas de un linaje, árboles únicamente con relaciones de filiación, parentescos, sino que ha de adentrarse en el conocimiento de las vidas de las personas que ahí están, sus valores, sus creencias, sus relaciones, sus armas, etcétera, etcétera. Van desapareciendo ya los disparates genealógicos de siglos pasados. Diré uno muy representativo. Es el que don Diego Matute y Peñafiel, teólogo y genealogista en el siglo XVII, hizo que el entonces duque de Lerma fuese 121 nieto de Adán por línea ininterrumpida de varón. No lo decía de broma, lo escribió en serio. La sociedad estamental clasificaba a cada individuo como miembro de la nobleza, del clero o del Estado general. Los dos primeros eran los que llamaban estamentos privilegiados. La pertenencia al Estado noble era condición deseada por la mayoría. Cuando se negaba el reconocimiento de tal condición, quien pretendía ser reconocido como noble había de probarlo ante los tribunales competentes. Una fuente de extraordinario valor para conocer los nombres de los infanzones, su entorno vital, son los procesos de infanzonía que se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, que son cerca de 2000 procesos. Diré, para los que no están familiarizados, que la denominación infanzón en Aragón es equivalente a hidalgo en Castilla. La familia tiene como base la filiación y sus vínculos son de parentesco. La familia más próxima se llama familia nuclear, mientras que la que incluye grados de parentescos más lejanos es la familia extensa. Esta familia extensa puede referirse únicamente a las personas vivas y se forma entonces la familia horizontal, o bien incluir también a las personas muertas, siendo así la familia vertical. La importancia del linaje se destaca en la partida segunda de Alfonso X el Sabio, que dice: «Cuanto dende en adelante más de lueñe, de lejos, vienen de buen linaje, tanto más crecen en su honra y en su fidalguía». Son diversas las causas que nos dan las razones por las que la conciencia y el conocimiento del propio linaje se desarrolló durante la Edad Media. El profesor Javier Alvarado Planos nos indica en alguna de estas razones en su trabajo sobre los orígenes de la nobleza en la Alta Edad Media. Una es la tradición jurídica romano-visigoda, que conserva los datos de su linaje ascendientes y colaterales para poder justificar el grado de parentesco necesario para recibir herencias de un pariente fallecido. Y otra es la tradición jurídica canónica, que establece prohibiciones o necesidad de dispensa para los matrimonios entre parientes hasta el 7º grado
entonces hasta el 7º grado canónico. Con el transcurso del tiempo, esta palabra linaje va siendo sustituida por la palabra casa en Castilla o casal en Aragón. La casa está formada por las posesiones materiales, casa, torres, palacios, tierras, etc., así como por los derechos y honores que corresponden a sus poseedores. Su consolidación culmina con la constitución del mayorazgo. Veamos ahora el concepto de nobleza. Noble, nobilis, equivale a nos civilis, que es conocido, destacado, famoso. Este término conservó solo el sentido positivo que implica selección, excelencia. Esta es la idea básica de la nobleza. El atributo de más relevancia en la nobleza, aunque haya noblezas personales, es su carácter hereditario. Veamos la nobleza en el Reino de Aragón. La compilación de los fueros de Aragón, denominada Vidal Mayor, nos define las distintas calidades entre los pertenecientes al Estado noble y el Estado general. Del Estado noble, dice esta compilación de fueros: los infanzones, los unos son hermunes y los otros francos de carta. Los hermunes infanzones, unos son varones, otros ricos hombres y otros mesnaderos, y otros caballeros y los otros simplemente infanzones. Una referencia al número de infanzones existentes en el Reino de Aragón la da el censo de población que hizo Floridablanca en el año 1787. De un total de 614.070 vecinos, 9.144 eran infanzones, lo que representa el 1,49% de la población, bastante menor que el porcentaje en Castilla, que era del 4,68%. Hablemos de la nobleza de sangre. La nobleza de sangre se adquiere exclusivamente por nacimiento. La adquieren los hijos biológicos legítimos y los hijos naturales reconocidos por el padre, pero no los hijos ilegítimos que se decía contra natura, es decir, los bastardos, los sacrílegos o los incestuosos. Tampoco la heredan los hijos adoptivos. Sobre la nobleza de los hijos bastardos o sacrílegos existe la excepción contemplada en un privilegio que se llama del Ebro allá, es decir, del río Ebro hacia el mar, que establece que los que sean de esas tierras heredarán siempre la hidalguía del padre, aunque sean bastardos o sacrílegos. En cuanto a la mujer, en el Reino de Aragón, en el ya citado Vidal Mayor, se dispone que si el hombre villano tomare mujer infanzona, los hijos que de ella tuviere serán de la condición que era el padre antes de casarse con aquella infanzona. Es decir, los hijos de villano, aunque case con infanzona, serán villanos. En cambio, si el infanzón tomara por una mujer villana, los hijos que de ella tuviere serán infanzones. Es decir, los hijos siempre siguen la condición del padre. Y cualquier mujer villana que case con un infanzón se convierte en infanzona. Veamos los casos extraños, por ser muy pocos, de la transmisión de la nobleza por línea femenina. Como digo, son muy pocos. En el Reino de Aragón tenemos dos casos. El privilegio dado a Miguel de Bernabé, del linaje de nuestro amigo Luis, Miguel de Bernabé, que se lo concedió Pedro IV en 1372. Los antecedentes de este privilegio se remontan a la guerra llamada de los dos Pedros, en 1356. En aquellos años, el alcaide del castillo de Báguena era Miguel de Bernabé, que murió defendiendo el castillo incendiado por las tropas de Pedro I de Castilla. El privilegio se otorgó a petición de las Cortes de Aragón. Aunque este privilegio se observó en los procesos de infanzonía, se reconocía a los descendientes por línea femenina, en las Cortes de 1677, en la SEO de Zaragoza, se promulgó el acto de corte que daba por finalizada la transmisión por línea femenina. El otro privilegio es el concedido a Juan de Gilbert, consejero de Alfonso V y de Juan II, al que el 14 de diciembre de 1461, en las Cortes de Calatayud, se otorgó el privilegio por el que eleva al beneficiario, a Juan de Gilbert, y a toda su descendencia, tanto por línea de varón como de mujer,
desde el estamento de los caballeros al de los nobles, varones y ricos hombres. Veamos cuáles eran los privilegios de este estamento noble privilegiado. Los reyes católicos, en sus ordenanzas reales, decían: deben ser favorecidos los hijaldalgo por los reyes, pues con ellos hacen sus conquistas y de ellos se sirven en tiempos de paz y de guerra. En el caso de Aragón, en las Cortes de Gea de 1265, quedaron fijados los privilegios de los nobles. ¿Cuáles son estos privilegios? Unos son de carácter económico. Los ricos hombres, caballeros e infanzones de Aragón estaban libres de diversos tributos. A su vez, los infanzones tenían libertad para comprar bienes, raíces y estos libres de impuestos. En caso de lo referente al servicio en la guerra, caballería y desafíos, los infanzones habían de acudir en auxilio del rey a batalla campal o a asedio del castillo cuando eran llamados por el rey. Si el infanzón ve que el monarca ha quedado descabalgado, pierde su caballo, debe entregarle el caballo al infanzón, y la misma obligación la tiene para aquel que le haya armado caballero. Entre caballeros es preceptivo el desafío antes de la lucha. El que no lo haga será un traidor. En cuanto a los procesos judiciales, para la prueba de infanzonía basta el testimonio de 2 caballeros. En los pleitos entre ricos hombres, caballeros y infanzones, el único juez era el Justicia de Aragón. El juramento de un noble disponía de mucha mayor fuerza probatoria que de quien no era noble. Otros privilegios son similares en Castilla también. Los infanzones no podían ser sometidos a tormento. Si era condenado a muerte un infanzón, había de ser degollado, nunca ahorcado. Los infanzones no podían ser presos por deudas, salvo que procedieran de un delito. No les podían embargar ni los caballos, ni las armas, ni las casas en las que vivían. Y los infanzones que eran condenados a cárcel tendrían que tener una cárcel propia solo para infanzones. Por otra parte, en cuanto a los cargos de gobierno, existían cargos reservados para los infanzones, como era el Justicia de Aragón, ser alcalde, jurado o regidor en la parte que tenían estas plazas reservadas para nobles, ser miembro del brazo de caballeros e infanzones en las Cortes de Aragón y ser insaculados para los oficios en la Diputación del Reino de Aragón. Veamos ahora, dentro de la vida, de esta genealogía amplia de la que hablamos estos días, qué cuestiones eran pruebas de nobleza para poder ser uno calificado de infanzón. Naturalmente, la primera prueba era la prueba genealógica, enlazar con aquellos, probar que descendía de quienes también eran nobles. En estos procesos que dije conservados de infanzones, hay una gran información, digamos, de la genealogía referida a nombres, a hijo, padre, abuelo, segundo abuelo, etc. Pero no voy a entrar en eso aquí, sino en estas características de su entorno vital, que son qué pruebas podrían aportar para demostrar que eran infanzones. Señala Montemayor de Cuenca como uno de los más destacados privilegios del infanzón era poseer un palacio o casal. Dice: en nuestro reino es suficiente para justificar la posesión de la hidalguía o nobleza, poseer un casal. Entre los infanzones aragoneses, el arraigo de la idea de linaje destaca en la compilación foral de don Vidal Canellas, cuando manda que los testigos de la prueba de infanzonía sean 2 caballeros que tengan con él parentesco por parte del padre. Y esta idea de tener su origen en el casal se ve en el precepto de los fueros de Aragón, que dice: ha de mostrar el palacio o aquel casal del que desciende este infanzón. Esta posesión o descendencia de un casal es una condición alegada de forma permanente en estos procesos de infanzonía. Pondré 1 o 2 ejemplos de cada cosa que cite, si bien en los procesos hay cientos, pero naturalmente solo pondré algún ejemplo. Por ejemplo, en el proceso de Juan Ayúez Ciresuela, dice: la cual dicha casa y palacio en señal de ser como ha sido, y es casa de infanzones notorios, ha tenido y tiene un escudo de armas sobre la puerta.
o bien el de Juan de Castejón, que dice: en la plaza vulgarmente llamada de Castejón, etcétera, etcétera, se ven aún 2 ventanas antiquísimas y sobre aquellas 3 escudos de las dichas armas, 2 a cada lado y una en media, etcétera, etcétera, etcétera. Un privilegio, quizá el más conocido del estamento noble, era la exención de tributos y otros privilegios fiscales. Era además la que tenía más repercusión en la vida de los concejos y es la que más hacía que cuando un nuevo infanzón llegaba a un concejo, el concejo se negase a empadronarlo precisamente para evitar que él no pagase impuestos. Algún ejemplo. Juan Abad y Portugal dice que sus ascendientes no han pagado nunca contribución real alguna. O Pedro Exea, que dice no haber pagado derecho de maravedía a su majestad, ni a señores temporales, ni contribuido en peajes, pontajes, ni otra carga y servidumbre. Un privilegio muy curioso, yo no lo he visto en Castilla ni en Navarra, pero sí está en Aragón, es el privilegio de non introito, o paz de la casa. Consagrado por los fueros de Aragón, la casa del Infanzón tenía derecho de asilo a los delincuentes que se refugiasen en ella, pero si un esclavo sarraceno se fugase, podía su dueño buscarlo aún en la casa de Infanzones. Citaré un ejemplo en el caso de Pedro Avellana, en el que consta que si los delincuentes se receptaban en las casas de los Infanzones, los ministros de Justicia no los sacaban de ellas. Aunque no es un derecho de asilo, también es curioso como ante muertas no naturales era exigible la presencia de un infanzón. En el caso de Bento Eito, de este infanzón, dice: el abuelo del litigante fue conocido por haber asistido en la calidad de tal infanzón a levantar cadáveres de los que en su tiempo se ahogaron en el río de dicho lugar. Algo que yo no me atrevo a afirmar que sea únicamente propio de infanzones es la posesión de oratorios y capillas en iglesias. Si bien creo que en la mayor parte de los casos sí es de infanzones, pero también quizá pudiese ser en algún caso muy especial de quien no fuese noble, pero fuese especialmente rico y destacado socialmente. En el caso de Gregorio Lezaún Bosque, dice: en la iglesia parroquial de dicho lugar hay construida una capilla y altar bajo la invocación de San Miguel, la cual ha sido y es de dicha familia, y pintada en ella el blasón de armas de dicha familia. Sobre lo que he dicho antes, si hay blasón de armas, sí son infanzones. Nadie que no fuera infanzón podía utilizar escudo de armas en Aragón. Y en el caso de Pedro Maza de Lizana, de cuyos descendientes hay varios que pertenecen a esta asociación, dice: poseen capilla en la iglesia parroquial de la villa de San Esteban de Litera y ha sido y es peculiar y propia de la familia de Maza de Lizana, con escudo de armas en la parte superior del retablo y el altar. Otra cuestión que no abundaré mucho porque no se vaya el tiempo es la pertenencia a cofradías o hermandades reservadas únicamente a infanzones. La estrecha vinculación entre la nobleza y la vida cristiana se refleja en el elevado número de cofradías y hermandades religiosas bajo la advocación de virgen o de santos que existen en muchas localidades aragonesas y que solamente podían pertenecer a ella los que eran infanzones. Otra cuestión importante también en Castilla para los hidalgos es la exención de quintas y de alojamientos de soldados. Las quintas es cuando a los jóvenes de un lugar se les llamaba para entrar de soldados en el ejército. Los infanzones estaban exentos de este sorteo. Pero esta exención no ha de interpretarse como la no exigencia de acudir al servicio de armas, todo lo contrario. Los infanzones tenían como principal obligación la de acudir voluntariamente al ser llamados por el rey para el servicio de armas, y esto a lo largo de toda su vida. Recordemos lo que decía Carlos IV en sus ordenanzas: no relevo a los hidalgos de mis reinos de la obligación de presentarse voluntariamente, en lo cual me daré por bien servido y lo espero de su honor y obligaciones.
Asimismo, los infanzones estaban exentos de alojar a soldados en sus casas cuando pasaban por los pueblos. Por ejemplo, en el proceso de Pedro Cuartero, siempre que han ido soldados a dicho lugar, los hidalgos no los han alojado en sus casas, ni dado para su conducción bagajes, cabalgaduras ni carros. O en el caso de Pedro José Martín Calvo, no alojar soldados en su casa con boleta de apremios, solo en caso de necesidad. Otra cuestión muy curiosa, tampoco la he visto en Castilla ni en Navarra, es la posesión de hornos para cocer el pan, que era exclusivo de los infanzones. Es un privilegio, como digo, que no hemos encontrado en otros reinos. Constituye en origen, creo, una reserva o monopolio señorial, que más tarde pasó a los concejos. Por ejemplo, nos lo dice en el proceso de José Benito Fantova, ha tenido y tiene dentro de su casa horno de cocer pan y contiguo a ella molino de aceite. O en el de Miguel Sánchez de Aineto se diferencian por tener dentro de dicho casal un horno de cocer pan, privilegio de los infanzones. Otro privilegio de los nobles era el poder llevar armas ofensivas y defensivas, que yo creo que su origen es precisamente porque el origen de la nobleza y sus obligaciones eran servir con las armas, además de poder ser armados caballeros. En el proceso de José Alavés nos dicen, han llevado y llevan arcabuces pedrinales de 4 palmos de la medida de este reino y otras armas. O Martín Porquet, cuando dice, por su condición de infanzón, le es permitido el llevar consigo y el uso de cualquier género de armas defensivas. Otro privilegio de estos infanzones era poder cazar y pescar. Esto no se cita mucho, pero sí en alguna ocasión. Por ejemplo, en el caso de Francisco Laínez, dice, cazando como cazó en los montes y términos de dicha villa, con perros y halcón, como los demás nobles. Veamos ahora algo que se dice también a menudo, y son los oficios que podría tener la nobleza. Los infanzones, perteneciendo todos ellos a un estamento privilegiado de la sociedad, no muestran ningún tipo de unidad en lo referente a los oficios y a la posición económica. En cuanto a los llamados oficios viles o mecánicos y su incompatibilidad con la nobleza, nunca ocurrió tal cosa. Lo consideramos una confusión entre caballería e hidalguía. Los caballeros sí que tenían prohibido los oficios para dedicarse en exclusiva a la caballería. Hay 564 de las casi 2.000 fichas que he dicho que dicen qué profesión tenían, qué oficio tenían. Por ejemplo, estudiantes o bachiller son 4, boticarios 7, médicos o similares 7, administradores 16, militares 16, escribanos 24, abogados de los Reales Consejos 33, miembros del clero 14 y con la ocupación de labradores son más 350, pero hay que pensar que muchos que dicen labradores lo que eran propietarios de tierras de labranza. Y ahora voy a terminar en estos pocos minutos que me quedan sobre algo muy curioso que son las certificaciones de los reyes de armas. Hay que insistir en que los estudiosos genealogistas tomen con muchísima reserva el contenido de las certificaciones de los reyes de armas, muchas de ellas llenas de auténticos disparates. Una recomendación similar es cuando certifican la condición de noble y también cuando en el plano heráldico introducen falsedades sin fin sobre el simbolismo de los muebles y de los colores. La actividad principal de los reyes de armas es la de expedir certificaciones a petición de ciudadanos particulares y cobrando, muy importante, unos honorarios por ello. Como nos decía el ilustre profesor y tan recordado don Faustino Menéndez Pidal, la quiebra de la actuación de los pasados reyes de armas estaba en la veracidad histórica del contenido de sus certificaciones. Los disparates abundan, tanto en materia de armerías como de genealogías. Las armerías basadas en las más burdas homonimias, las genealogías derivadas de inexistentes personajes de antigüedad remota son frecuentísimas,
porque es humano inclinarse a halagar la vanidad de un cliente que paga. Sin extenderme mucho en todo esto, pondré algunos ejemplos. Esto es lo que acabo de leer. En el caso del infanzón Juan, amigo de Ibero, dice el cronista de Armas que su familia, la familia Garcés, desciende del rey de Navarra, cuando el apellido Garcés es sencillamente un patronímico que significa hijo de García. Por lo tanto, hay miles de linajes con el apellido Garcés. Pero dice el rey de Armas, con el mayor realce de nobleza, el sobrenombre o apellido de Garcés, dimanado de la real sangre de Navarra, pues don García I, que ocupó el reino, tuvo al infante don García, progenitor y cabeza de este linaje. Es decir, pensar que todos los que en España se apellidan García o Garcés descienden del rey de Navarra, pues es un absoluto disparate. ¿Y qué decir de los imaginarios en absoluto ciertos significados de los colores y de los muebles? Dice, el oro denota ilustración superior, la plata simboliza la humildad, la pureza, la templanza y la verdad. El color rojo simboliza de las virtudes la caridad y de las calidades mundanas valentía, magnanimidad, atrevimiento, honor, furor. Los leones son símbolo de los grandes héroes y fuertes capitanes que sirvieron a nuestros. Las manos asidas denotan amistad y los 5 dedos de cada una representan las 5 virtudes. Las barras simbolizan la lealtad del caballero, es decir, un absoluto desatino. En penúltimo, Antonio de Corral García Cortés, lo fundamenta el cronista rey de Armas en un hecho histórico que dice, está escrito un poco raro, lo intentaré un poco traducir. Certifico que a uno de los guerreros que con más esfuerzo sirvieron al conde de Castilla, Fernán González, habiendo un arrogante moro pedido luchar con cualquier cristiano, caballero de este conde, concedióle licencia al conde a un caballero para el combate, pero que combatieran en un corral. El caballero cristiano venció al moro y le cortó la cabeza y se la llevó al conde. Este conde, deseoso de que aquella hazaña quedase en la memoria, le mandó tomase el apellido de Corral, que hasta hoy observan sus descendientes. ¿Alguien ha visto un disparate similar? Bien. Penúltimo, el del infanzón Baltasar la Balsa. En este caso, el cronista, el rey de Armas, no se queda corto. Dice que los de este linaje descienden del rey Baltasar, uno de los 3 que fueron a adorar a Cristo, Señor nuestro, recién nacido. Y termino con el del infanzón Manuela, en este caso infanzona, Manuela la Salueña y Lucientes. En este caso, el rey de Armas, Ramón Zazo y Ortega, nos dice sobre el origen de los escudos de armas, que ya el rey David pintó en su escudo un león en memoria de haber domado la valentía de esta fiera. También el valiente Judas Macabeo traía un león con rostro humano, y también otros valerosos capitanes usaron de escudos de armas desde aquellos tiempos heroicos del rey David, a cuya imitación los romanos ordenaron leyes sobre el estilo que se habían de observar en el modo de organizar los escudos de armas. Bueno, reglas heráldicas llamadas comúnmente del blasón, de manera que, Luis, no son del siglo XII, son de los romanos. Muy bien, pues nada más, muchas gracias. Nos quedan 2 minutos, podemos tener 2 preguntas, pero muy breves, por favor. Entonces han quedado completamente vistos, satisfechos, una magnífica exposición realizada que podrán leer después cuando salgan las actas. Muy bien. Muchas gracias. ¿A quién viene?